Señor presidente, estimados colegas, en nuestra tradición la acusación constitucional es un juicio político. Esta es una de las formas que nuestro ordenamiento contempla para hacer efectiva la responsabilidad política, que no es sino la aplicación de una sanción, en este caso, la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 5 años, por actos u omisiones de una autoridad en el ejercicio de su cargo. Aunque algunos de los hechos que puedan dar lugar a la acusación son en sí mismos delitos, ellos no le otorgan carácter jurisdiccional a este proceso. Sería imposible determinar alguna clase de responsabilidad de este tipo en un proceso que en este Senado toma apenas 2 días y que, si bien cumple normas básicas del debido proceso, carece de las características mínimas que debe tener un proceso jurisdiccional, como un periodo de recepción de pruebas o una sentencia fundada. Si se acoge la acusación, no se le está condenando por un delito penal, y si se rechaza, tampoco se le está absolviendo de una eventual responsabilidad de esta índole. Esta confusión se origina en parte en que nuestro sistema no contempla una regulación sistemática de la responsabilidad para las autoridades. Algunas están sujetas a responsabilidad administrativa, otras no, o solo de manera restringida, como es el caso de los ministros de Estado. En muchos casos, la responsabilidad política se hace efectiva con la sola renuncia de la autoridad, pero en otros casos, por la gravedad de los hechos y la investidura de las autoridades y dentro de plazos bien acotados, se puede perseguir a través de una declaración solemne del Congreso. Por ello, bajo mi punto de vista, la defensa del exministro cae en una contradicción al sostener que había asumido su responsabilidad política al renunciar a su cargo el día 25 de octubre, pero al mismo tiempo afirmar que es inocente. Por cierto, puede ser inocente penalmente, pero no políticamente cuando se está a cargo de un ministerio responsable de preservar el orden público con pleno respeto de los derechos humanos y del principio de legalidad. Y se fracasa estrepitosamente en este objetivo, como hemos podido apreciar los chilenos y la comunidad internacional. El fracaso ha sido rotundo. Se han producido violaciones a los derechos humanos a manos de efectivos de la fuerza pública, mientras el acusado era el máximo responsable del orden público después del presidente de la República. Estas violaciones han sido numerosas y graves. Lo concluye el Instituto de Derechos Humanos, que ha presentado decenas de querellas por esta razón. Lo ratifican organizaciones internacionales de derechos humanos, convocadas por el propio gobierno, e incluso lo sostiene el mismo presidente de la República. No se necesitan sentencias firmes para dar por acreditadas estas violaciones en un proceso político como este. Se necesita solo la convicción personal nuestra, y por eso se dice que resolvemos como jurado. En cuanto a los capítulos del libelo, en el primero se acusa de infringir la Constitución al omitir el cumplimiento de sus obligaciones como ministro y superior jerárquico de la fuerza pública, especialmente en cuanto a adoptar las medidas para prevenir y poner atajo al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza que provocó numerosas y graves violaciones a los derechos humanos. La defensa sostiene que Carabineros goza de una autonomía operativa y que el Ministerio no tiene facultades para intervenir en ella. No deja de ser una paradoja que esa autonomía operativa, defendida con fuerza por el propio exministro mientras fue parlamentario, es la que ahora actúa en su contra. Sistemáticamente se intentó mantener a las instituciones policiales y militares fuera del control político, pero no es posible seguir sosteniendo esta idea, al menos después de la reforma constitucional del año 2005
y de la nueva ley del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que estableció la dependencia de Carabineros respecto de esa cartera. El intento de deslindar responsabilidades se parece mucho a la figura que patentó el propio presidente hace 6 años, cuando habló de los cómplices pasivos de las violaciones a los derechos humanos. Es decir, personas que no podían sino saber de la existencia de dichas violaciones y no hicieron nada para evitarlas o condenarlas, refiriéndose con ello a la conducta de jueces y otros civiles durante la dictadura militar. El exministro no debe responder por su subordinado, sino que por sus propias omisiones. La omisión de prevenir y corregir hechos que no fueron aislados y fuera de todo patrón, sino que fueron numerosos y constantes, incluyendo personas fallecidas, lesionadas, víctimas de trauma ocular, torturas y maltratos. Se requería otra reacción del gobierno y especialmente del exministro a cargo del orden público. No podía limitarse a pedir informes. Respecto del segundo capítulo, la infracción a la Constitución es evidente. No hubo delegación de facultades en los jefes de la Defensa Nacional que los habilitaran para restringir y suspender los derechos constitucionales en la forma como lo hicieron mientras duró el estado de emergencia. Señor presidente, en el marco de un proceso político como el que estamos llevando a cabo, es imposible prescindir del contexto político en que se desarrollan los hechos que dan lugar a la acusación. Se trata de la mayor crisis política, social y probablemente económica que ha atravesado el país en los últimos 30 años. Por cierto, el gobierno no es el único responsable de esta crisis, pero sin lugar a dudas es el principal responsable, tanto por el papel jugado por su sector para impedir o retrasar los cambios mientras fueron oposición, como por la porfiada política impulsada durante su administración para retrotraer las limitadas reformas que habían sido impulsadas en los últimos años. Atendida la gravedad y el escalamiento en el desarrollo de la crisis, la oportunidad en la adopción de las medidas resultaba y resulta fundamental. La idea de que estamos en guerra, los discursos que omitían referirse a las violaciones de los derechos humanos, la caracterización de la crisis solo como un problema de seguridad, el endurecimiento de la respuesta policial, no sabemos si por instrucciones del gobierno, todo ello, junto con las causas de fondo que lo originaron, contribuyó a que el conflicto se potenciara y creciera. La acción del gobierno no fue neutral en cuanto a determinar la respuesta de la fuerza pública. Una reacción decidida, firme y oportuna del gobierno, y en especial del ministro del Interior, habría corregido el accionar policial y habría precavido muchas de las consecuencias que conocemos con el triste saldo de víctimas personales y daños a los bienes públicos y privados. Señor presidente, nadie le pide cuentas al exministro por no haber evitado el estallido de la crisis, pero sí podemos hacerlo por no haber evitado que escalara con graves vulneraciones a sus derechos que han sufrido muchos chilenos. La defensa del exministro se ha referido a la inconveniencia de que la Constitución contemple la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años para el caso de acoger la acusación. Bastaría la destitución, criterio que yo comparto y que fue objeto de una reforma el año 2008 por el ex senador Núñez y que, si mal no recuerdo, dos senadores, incluyendo al actual acusado, se opusieron a esa reforma. En esta parte, el exministro, el ex senador, el exdiputado critica la Constitución que ha defendido acérrimamente a lo largo de toda su vida política. Nunca imaginó, como él mismo lo declaró en el día de ayer,
que se encontraría acusado de infringir la Constitución que celosamente ha resguardado. Ahora, una nueva Constitución comienza a abrirse paso, pero para muchos habrá llegado tarde y costado caro. Voto a favor de ambos capítulos. He dicho, presidente.